Profesor, sí, profesor, eso de los persas y Ibrahim y todas esas cosas, profesor, eso es verdad, profesor. Bueno, tendríamos que ir a Santo Tomás, el de la Suma Teológica, ver para creer. Resulta que hoy que se habla y que se está hablando de que de pronto todas las muchachas de la Olímpica van a ser expulsadas porque el gobierno de Petro, el gobierno de Uribe, el gobierno de no sé quién, o sea, buscando culpables. El gobierno de Uribe fue mejor no. Que la inseguridad en Colombia. Aquí sencillamente lo que está pasando, queridos estudiantes. Vamos a ver toda la luz de la literofilosofía. Resulta que yo llego a un restaurante, el del José, y un tipo pide su mojarra y pide aparte de la mojarra un cóctel y aparte del cóctel pide una sopa gigantesca y aparte de la sopa gigantesca pide un arroz con coco con todas sus cosas, etcétera, etcétera, un plato de 20.000, 21.000 pesos. Le digo, José, ponme ahí mi sopita de pescado de 2.000 pesos y me da mi poquito de agua de maíz. Bueno, ¿cómo no, Robinson? 3.000 pesos, 4.000 pesos. José, amigo mío de hace muchos años. Me mandó una vez a uno de sus hijos, que hoy pertenece a uno de los grandes hombres de la SIJIN, y me puso mi sopa y los estimo mucho y me estima mucho. Y ahí en eso así hay un palenquerito, cerquita, un negrito, y se ponen a hablar el tipo que pide los 4 almuerzos suculentos con 4 aliados y empiezan a hablar y a decir, por ejemplo, que ahora la inseguridad en Barranquilla, que es culpa del presidente, que ya hay que hacerle no sé qué y no sé cuándo. Total que Santo Tomás dice, ver para creer. Profesor, ¿y qué tiene que ver eso con el amante de su madre, Satanás? Bueno, sencillamente tiene mucho que ver. Yo dije que Satanás era bueno y que el Dios de Israel era un Dios de guerra, de crímenes, de asesinato, que solamente quería toda la tierra, todas las montañas, todo el oro, toda la riqueza para un pueblo que él escogió y que se esparciría por el mundo y toda la tierra le pertenecería y todo lo que verían y entre eso estarían unos 4.400 más o 1.400 o 3.400 más que iba a dejar que entraran también al cielo y a estar en este reino gobernando aquí en la tierra. Y profesor, ¿pero eso qué tiene que ver, profesor? Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Que si hablamos de unos déficits y hablamos de unos balances y hablamos de unas olímpicas, los muchachos dicen, ¿por qué que ahora van a votar a una muchacha de la olímpica? ¿Qué gobierno malo, qué gobierno pésimo está favoreciendo a los bandidos y tal, y pito y flauta? Estaba escuchando, tomándome mi cucharadita, pero también estaba viendo cerca a alguien que cogía empanada y estaba viendo en una de las olímpicas cercanas cómo la gente se acerca a comerse los aguacates podridos que botan y a recoger todos los alimentos que están podridos ya, que los sacan de la olímpica güera y se lo van llevando. Se lo van llevando. Yo tuve un amigo llamado, le decíamos el mono bajo azules. Y él llegaba ahí con una bolsita y recogía y después en un barrio iba cercano donde vendían sopa y se la vendía y la muchacha con todo ese poco de desperdicio que se recogía de la basura, lo lavaba y hacía su sopa y vendía en el barrio a ollas a 500 pesos, a 1.000 pesos. Pero ¿qué tiene que ver eso con los hambrientos, los come mierda y la olímpica? Bueno, a esta gente al hablar decía que... ¿Y Santo Tomás por eso? Ah, bueno, con calma, porque esto tiene que ver con el amante de mi madre, que Satanás es bueno. Pero díganos primero, ese Satanás es bueno, ¿por qué? ¿Por qué Satanás es bueno? Bueno, dijimos que cada uno ve a las personas, a cualquiera, al presidente de Israel, Netanyahu, a Putin, al chino, al mono Jojoy, a Uribe, al asesino tal, al matarife tal, al descuartizador tal, al destripador chac, el destripador. Pero en la vida una persona puede decir, eche conmigo, ese más bueno. Por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, un mafioso de los criminales más asquerosos, pero mucha gente lo idolatró en Medellín y a muchos le regaló casita y muchos decían, no joda, qué bueno es Pablo Escobar. Bueno, resulta que Satanás, cuando ve la hermosura de mi madre, que fue cuando nos encontramos, y que habían conflictos familiares entre que aquel hombre bueno, que era mi padre, que para tomarse una cerveza o 2 cervezas le tenía que dejar a la suegra, o sea, a la mamá de mi mamá,
no la mamá de Bax, la hija de Enoch y esposa de Lamec, del cual proviene Noé, que fue poseída por un demonio y de un nifilín, y por eso los que se embarcaron en el arca ya traían todas las cuestiones que tienen que ver con el mal y el homosexualismo y la maldad que todavía cunde, porque ya venían en el arca. Porque bueno, es hijo de un demonio, y si quieren busquen libros ocultos y secretos, y ahí encontrarán esas cuestiones donde habla el mismo Enoch, el santo Enoch, el que hace un altar a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que la seño de primaria del colegio La 34, en ese entonces la seño Francia, cuando era rector del profesor Hugo, y estaba Chaquetica, y estaban Orozco y un poco de profesores, le dicen, vamos a celebrar para el colegio que cumple con un paseo al zoológico para los niños que nunca han ido y al fin puedan saber lo que es un mico, lo que es un tigre, lo que es verlo, y no se acerquen a la jaula. No serán estos como lo que están extorsionando y haciendo y deshaciendo, y que tiene que ver el presidente y los santos de la Olímpica y el santo Sarmiento, el saqueo de la actualidad, que está proponiendo riquezas al pueblo, pero esos son anzuelos, cuando ya nosotros sabemos que la banca está nutrida de todo el dinero de la podrición, de las armas, de los crímenes, de los asesinatos, del contrabando, de los dineros mal habidos. Todos se guardan en bancos y todo eso está lleno de sangre, armas y todas esas cuestiones, y lo tienen los poderosos que gobiernan. Y esos banqueros son los saqueos. Entonces, el Sarmiento viene siendo un poquito como aquel que se sentaba en la banquita del templo de Salomón y sacrificaba por unas cuantas monedas una tortola según el pecado, o un toro, o una vaca grandota, o un carnero, o una ovejita según el pecado, y ahí nació la banca. Entonces este hombre representa a la banca, que es algo más demoníaco que algo sagrado, y de ahí se sacaban los diezmos y la cosa para pagarle a Roma como impuesto. Entonces, ¿qué pasa? Y construir el templo. Resulta que ese Satanás bueno que se va enamorando de mi madre, estando mi padre vivo. Llega un momento en que mi padre muere, y el hombre que para tomarse 2 cervezas, después de venir y de trabajar y dar, aquí está la plata de la comida, está la plata tuya para que te compren unos zapatos, está la plata del colegio de los pelados, se quedaba el pobre hombre sin nada, pero antes le daba a guardar a mi abuela 5.000 pesitos en aquel entonces para tomarse con mi abuelo Eduardo media canasta de cerveza, un francés, era mi abuelo, el último marido de mi abuela, era internacional mi abuela, la mamá de mi mamá. Todos sus maridos fueron extranjeros, un español, un francés, y el primero, José Manuel, el padre de mi madre, y de otro tío llamado el Cabezón. Cuando llegaba el momento en que él ya se tomaba su cerveza y se iba para la casa, de ahí salía también para guardar para mañana más tarde un rancho, porque de un momento a otro no cabíamos en la casa, no iban a caer, ya habían 2 pelados y venía una tercera en la casa de la abuela paterna, en un rancho de tabla. Pero en ese rancho de tabla, y bajo un palo de mamón y un palo que había ya de guayaba en lo último y una letrina, Satanás se enroscaba y seguramente piropeaba y iba enamorando a la madre, a la esposa de mi padre. Y esa abuela, madre de mi padre, una mujer que nunca dijo una mala palabra ni nada, ella llegó un momento en que le hace un altar a su hijo, y ahí conoció al Dios invisible, al Dios crucificado, porque ya tendríamos que hablar de la carne y el espíritu, y la negación de Pedro por el canto de un gallo. De todas maneras me fui relacionando con aquello, pero ahora la realidad era que ahora que tengo 60 y pico de años, 66 años para 67, casi ahorita a los 68, estoy ahí comiendo como cualquier come mierda. Y el tipo dice, pero cómo me duele que se están saliendo de las Olímpicas, las mujeres las están echando, eso es por culpa del gobierno, pero es una estrategia política, así es la política de sucia, no es culpa del presidente, sino que la están utilizando políticamente, y el hombre lamentándose por eso, pero resulta que las mujeres de la Olímpica son unas esclavas que trabajan, yo tengo una hijastra que trabaja desde las 4 de la mañana, se iba para estar allá en Puerta y llevarse algo, y eran las 12 de la noche y todavía está allá por un sueldito
que allá el lunes no tenía nada, ni 5 centavos, y ahí se va envejeciendo y envejeciendo, porque son sueldos paupérrimos, mientras los balances de las Olímpicas arrojan miles de millones de dólares mensual. Pero los come mierda, y como yo en el restaurante, y aquel hombre que hablaba vociferé, es por culpa entonces del presidente que aquí ahora otra vez está disparando la extorsión. La extorsión viene de hace rato, tiene siglos ya aquí, que se extorsiona, que se secuestra. El primero que secuestró un avión de Avianca aquí fue un familiar mío, un familiar político. Y lo llevó a Cuba, a llevarlo a Cuba. Entonces no es ahora el secuestro, la extorsión y las cuestiones. Pero sin embargo es culpa ahora del presidente en todas las presiones que hay. Y por eso se están saliendo de las Olímpicas. Ya están extorsionando a las tiendas. Están extorsionando. Aquí el primero y las primeras ruinas de una tienda no fue una extorsión. Fue el nacimiento de la primera olímpica, la segunda olímpica y la tercera olímpica, cuando las tiendas se convirtieron, que eran la máxima expresión de la explotación del monopolio de los productos que vienen del campo y pasan luego por un proceso hasta convertirse en una mercancía de vitrina para poder ser vendida el 500% de lo que le pagaban a un simple campesino que no le paga nada por aquello y que en última instancia no es dueño de esa tierra y que se la produce a un latifundista. Por lo tanto, aquellas mujeres que nacen de nosotros, nuestras hijas, nuestras cuestiones, se van a esas máquinas y se van envejeciendo y enflaqueciendo mientras ven que todo el mundo recoge toda la pudrición que botan de dentro de la Olímpica de desecho y el pueblo hambriento va y recoge, a muchos les gusta eso. Entonces el tipo se da golpe de pecho y dice, pero entonces no duele, ¿cómo será de pésimo este gobierno que inmediatamente las mujeres las están votando y va a haber más desempleo? Bueno, las están votando no es porque les falta plata a los charros. Sus balances siempre han arrojado miles de millones de dólares anual. La mísera que está detrás de un que apenas le está alcanzando para el sueldo para medio comer. Pagarle a alguien, a algún familiar que le atienda a los hijos o al hijo o a las hijas, porque sencillamente no puede hacerlo y se va perdiendo ese afecto entre que solamente viene en la noche ahí medio a tocarlo al hijo y dormirlo o ya lo encuentra dormido. Como costumbre así un poco de la alta, que muy poco conoce a los hijos le sienten ese amor como nosotros acá que sentimos cada pencazo que le damos. Y el tipo casi quería llorar porque se está arruinando los charros. Pero resulta que esa cantidad de acumulación de alimentos y un pueblo hambriento, ellos no miran eso ni entienden ni nunca lo van a entender, que se conoce como lucha de clases y lucha de una mala distribución de una economía, de una producción y de un censo que determine la cantidad de alimentos que debe llegar a cada hogar en forma continua y diaria. Y así eso ayudará a acabar un poco con la delincuencia. ¿Pero qué tiene que ver Satanás? Bueno, Satanás tiene que ver, en este capítulo, tiene que ver porque ese día que dicen, mientras veía el perro de Polo Polo que se come no sé cuántas libras de punta gorda de la mejor carne, y a veces hasta gallinas criollas, una entera o dos enteras se la echan. Nosotros vemos esto en las Olímpicas, la gente recogiendo un aguacate podrido, recogiendo una oyama con gusano, recogiendo un chorizo con gusano cuando se descompone, y toda esa vaina, y eso enferma al pueblo, y mucha gente no ve nada de eso. Están lamentándose que están votando a esto, pero eso es una estrategia política para hacer ver de que están acabándose con la empresa, y no entienden la geopolítica, que también hay grandes empresarios 100.000 veces más multimillonarios que esto, y que unos bancos que guardan dineros, como lo de los Sarmiento, de toda clase de la pudrición moral que hay en el mundo, entre eso narcotráfico, lavado de dinero de la mafia, etcétera, etcétera. Entonces no es culpa del presidente. Y al hacerlo, tenemos al dios dólares con un ojo de un dios cíclope, que es el que adora esta sociedad y este mundo, como lo es el individuo que se está comiendo el poco de plato y está hablando peste, pero no sabe que aquellas muchachas que trabajan y se envejecen buscando tan siquiera una pensioncita, buscando tan siquiera que están con unos sueldos miserables,
que no le alcanzan sino hasta el lunes, que nuevamente quedan peladas para coger una moto y nuevamente trasladarse todos los días en moto hasta la olímpica que le toca, y que esas no van a dar nunca más para adelante ni para atrás. Mientras el hombre se lamentaba, los diferentes balances arrojan miles de millones de pesos colombianos y de dólares en los balances de estas empresas, donde la olímpica apenas es una. Entonces no sé por qué idolatramos tanto el dinero y no vemos la desgracia, la miseria, el comer mierda de un pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es culpa del presidente? Yo no sé si es culpa del presidente, pero el niño vio a Satanás como bueno. Y lo ve cuando no permite ni quiere que la tierra sea única y exclusivamente de un solo pueblo, porque dice que se sabe y conoce aquel libro que un Dios le mandó a decir. Y por eso ya es dueño de toda la tierra, y los demás no se dan cuenta que otros dioses en otra parte fueron violentadas, diosas violentadas, jefes, dueños de tierras como los indios americanos, suramericanos y centroamericanos, como los mayas, los aztecas, etcétera, y nosotros acá los chichis y toda esta gente. Se nos impuso aquello en nombre de un Dios bueno, que sí es bueno, pero ya eso trataría para yo hablarle de cómo aquel espíritu hermafrodita sale de él el mismo hijo a que llama Satanás y que se le rebeldiza. Y ese hijo viene y una sombra, ¿por qué no cubrió una luz a la Virgen María? Una sombra. La sombra siempre refleja la oscuridad. Pero no quiero relacionarlo ahora con ese hijo a quien llamó el hijo más hermoso, luz del alba, Lucifer, llamado Satanás. Ahora yo lo tenía de espalda cuando una mañana antes de salir de clase, todos los que van a venir a ir al zoológico deben cancelar 5,000 pesos, o si no, pagarlos en el bus mañana. Y el que no, que diga ahora enseguida. Todos los niños iban, todos los niños, menos el huérfano, Eddie Muriel, el poeta que les habla. Y yo entonces en la noche le dije a mi abuelita que le lavaba ropa a un ex concejal llamado Víctor M. Reyes, el más grande líder que ha tenido el barrio del Valle. Le llevaba su ropa y dice, ya llévame para hacer la comida, llévame la ropa. Estaba serenando, yo no me puedo mojar, hijo, me trae una cerveza negra y me traes 2 huevos y me moscada. Y ya se lo tomó y va donde él para hacerles algo. Y yo cogí la ropita y se la llevé y él mandó, pero no alcanzaba para darme 5,000 pesos porque era primero la comida. A mí qué carajo me importa la olímpica. Me importa que le paguen un buen sueldo a esas mujeres que se envejecen, se vuelven tuberculosas, amasándoles el dinero en las máquinas. Y ahora sencillamente la van a votar, pero a él no le han quitado un pelo. Le dije al muchacho, comándome la sopa, a él no le han quitado un pelo. Y si aquí hay de inseguridad, cuando el alcalde tiene que encargarse de eso. Antes mandaba ver al obispo, mandaba al alcalde y todo. Hoy en día un alcalde es el puta. Entonces que se encargue de la seguridad de Barranquilla. ¿O cuál seguridad? La seguridad de la mafia, de todas maneras, porque ellos son los que la van a colocar. Donde llega una policía y dice, nosotros tenemos que cuidar ya los bancos porque allá donde está la plata, nosotros que vamos a estar cuidando aquí un celular, una vaina. Entonces esa es la cuestión. De tal manera que conozco a Satanás como bueno. Esa noche, cuando después de llevarle eso a don Víctor Reyes, mi abuela me dice, no vas a poder ir al zoológico. Ya mi primo Donaldo, ya mi primo Parapeto, que era hijo de un carpintero y pobre también, había dicho, yo no voy. Mi primo Donaldo, yo sí voy. Su mamá tenía un carro y su papá manejaba un carro. Y mi abuela me dice, son las 11 de la noche, Ronzo, date a dormir, no vaya, mijo, al zoológico, no hay plata. Tenemos que comer primero el poquito de arroz con el guineo que era que vendían en el cachaco de la esquina. Y un huevito cada uno. Ya se acostó cansada de planchar. Y ay, abuela, pero yo quiero ir, abuela, yo quiero conocer los animales porque me encanta la naturaleza, la santa madre naturaleza, la santa madre patria, la santa madre lengua y la santa madre que nos pare. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy por la iglesia de San Felipe, ver para creer, decía San Tomás, yo voy caminando y veo un bulto blanco en lo que es hoy el colegio Hilda Muñoz. Ahí hay una cancha, esa era un peladero y un monte. Y la 70 era totalmente un charco para
cerdos y yo me resbalaba y hasta que llegué de allá, varios kilómetros caminé en la noche y llegué hasta una casa donde encuentro un hombre de espaldas. Y ese hombre de espaldas está así y mi madre está al lado y ese tipo le estaba visitando. Apenas tenía mi padre unos cuantos meses de muerto. Y cuando yo digo que de que ella me deja donde la abuela y no la veía, desde que la abuela la arrojó, yo no la veía, entonces yo me fui con cuidadito y me acerqué a la ventana y en la ventana ella estaba de espalda y Satanás también estaba de espalda. Y yo dije, buenas noches, y le dije, ay mami, todo el mundo va a ir a ver al zoológico a los animales y mi abuela no teníamos ni para la comida, yo tampoco tengo. Donde yo le llevé la ropita, ella me dijo que si él me la pagaba, él le pagaba y quedaba algo me los daba, no importa que se quedara nuevamente sin plata al día siguiente ni para el café, pero quería que yo fuera, mami, y yo no sé, entonces mi mamá dice, ay mijo, y yo vi al hombre y el hombre volteó y vi su rostro, un rostro de un hombre de Bolívar. Vi su rostro, un rostro de un hombre de la estirpe y de las raíces de Egipto o de las raíces del África misma. Y cuando yo lo veo, él se les pepitan los ojos. Ese era el amante de mi madre. Y cuando yo lo veo, él me dice, Robinson, tú vas a ir, hijo, tú vas a ir. Era el hombre que más odiaba porque había pisoteado el retrato sagrado que estaba en el altar de mi abuela hecho a mi padre, donde estaba Dios y estaba el crucificado, el hombre más bueno que ha pisado la tierra llamado Jesucristo. Y era judío, el judío más bueno lo mataron. Siempre matan a lo bueno y quedan los malos. Y me dice, y yo estaba frente a Satanás, porque así le decían mis demás familiares, por algunas otras razones que quizás en mi libro sí las declare. Y me dice, tú vas a ir, Julia, y la mira al rostro, toma, dale estos 10,000 pesos. En ese entonces, lo que había años 60 y pico, que no existían billetes de 10,000 ni nada de esa cosa, pero supongamos hoy en día, para que él vaya. Eso era algunos pesos en esa época, año 63, para que él vaya al zoológico, porque también va Donaldo, mi hijo. Y no es bueno que Robinson no vaya a esas cosas. Y le entregó la plata a mi mamá y mi mamá me la dio. Y en ese momento yo vi por primera vez que Satanás era bueno. Y después, bueno, a medida que crecía, mi odio se fue convirtiendo como en especie de una admiración. Yo veía como aún sin vivir, sin mi tía llegaba en un carro y traía unos sacos de manteca y de arroz y se los entregaba a mi abuela Dilia, y de esos sacos de manteca y de arroz, el huérfano que comía aquí donde la abuela materna, y cuando no había en la paterna, o en la paterna, cuando no había en la materna, comía de esos sacos de arroz. Y entonces vi, Satanás, por muy malo que sea, algo de bueno tiene. Continuaremos en la próxima, porque si cierran la Olímpica, a mí qué carajo me importa.